tú de vacaciones en un crucero, y entonces vas caminando y te encuentras con el capitán del barco en el pasillo, y lo ves como un poco preocupado, y le preguntas al capitán del barco, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Y él te dice, bien, aquí un poco preocupado. ¿Y por qué? No sabemos para dónde vamos. Estamos a la deriva. ¿Te imaginas? A la deriva. A la deriva. ¿Te imaginas un padre que no sepa cuál es el destino de sus hijos? ¿Te imaginas un esposo que está casado y piensa, ¿será que este matrimonio, cómo va a terminar? O una esposa. ¿Te imaginas unos hijos que estén pensando y digan, ¿cómo será la vida de mi padre? ¿Cómo va a terminar la vida de mi madre? ¿Cómo va a terminar la vida de la abuelita? ¿Cómo va a terminar la vida del abuelito? Perdidos sin Él, se llama este mensaje hoy. Sin ti estoy perdido. Sin ti estoy perdido. Sin ti estoy perdido, se llama este mensaje. Imagínate Jesús caminando en esta tierra con todo lo que el Padre le mandó a hacer sin depender del Padre. Jesús entendía que si él no dependía del Padre, él estaba perdido. Jesús perdido. ¿Cómo Jesús, cómo Cristo, el Hijo de Dios, podría haber estado perdido? Eso es imposible. Pero él sabía que si él no dependía completamente del Padre, él podía estar perdido. Por eso es que vemos una y otra vez cómo era la vida de Jesús. Era una vida de oración, era una vida de intimidad, era una vida de adoración al Padre en su diario caminar. Jesús mismo nos enseñó que estuviéramos alerta todo el tiempo y que oráramos en todo tiempo. Y alguien se preguntará, pastor, en realidad, ¿qué se puede hacer todo el tiempo? Yo no conozco a nadie que esté todo el tiempo estudiando. Yo no conozco a nadie que esté todo el tiempo trabajando. Yo no conozco a nadie que esté todo el tiempo comiendo. Bueno, comiendo puede ser que algunas personas sí. Yo no sé cómo puede estar todo el tiempo alguien durmiendo. Hay otros, algunos teenagers que sí pueden decir, no, yo puedo pasar todo el tiempo durmiendo. Pero la pregunta es, ¿cómo Jesús nos dice que estemos todo el tiempo orando? Porque Jesús sabía que si él no se mantenía en comunicación constante con el Padre, él se podía perder. Perdido estoy sin él. Tú y yo sin Cristo, sin Jesús, estamos perdidos. Sin escuchar la voz de Dios Altísimo diariamente, sin estar comunicados con él, estamos perdidos. Jesús sabía que alrededor de él iban a haber voces. Jesús sabía que alrededor de él iban a haber situaciones. Jesús sabía que alrededor de él iban a venir situaciones. Y Jesús también sabía que mientras que él se mantuviera orando, él iba a poder pasar cada una de esas situaciones. Y no iba a fallar. Estando así que Jesús antes de morir, antes de ir a la cruz, eso es lo que hace. Se va y se aparta con el Padre y va a orarle al Padre, a pedirle al Padre que si fuera posible que él no tuviese que pasar esa copa amarga. Y el Padre le responde que no. Me imagino igual Pablo orando por aquella situación en la que tenía un aguijón, algo que le molestaba, algo que constantemente le resistía. Y Pablo va y le pregunta a Dios, ¿qué hago con esta situación? Y Dios le responde, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. El Señor hoy te está diciendo, bástate mi gracia. Tal vez estás enfrente de una situación en la que tú dices, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a resolver esto? Y el Señor te dice, bástate en mi gracia. Pero no puedes pretender estar en la gracia de Dios y mantenerte comunicado constantemente con Dios, sin mantenerte en la adoración al Padre, sin mantenerte orando. Y lo que pasa es que
¿Puede un hijo de Dios, una hija de Dios estar perdido estando en Cristo? La respuesta es no. Pero sí se puede un hijo y una hija de Dios sentir que están perdidos. Porque esto es algo así como que despega un avión que tiene un plan de vuelo y ese plan de vuelo tiene una coordinación con la torre de control. Y la torre de control tiene una dirección. Y esa dirección, en un momento en el tablero, se le pierde la dirección. Y el piloto está volando a su instinto. A su instinto. Es como que si en el medio de la mar hay una tormenta y está un barco y tiene un radio y el radio pierde la señal. Ese hombre sabe lo que está haciendo, ese hombre es un capitán, ese hombre es un piloto. Pero se puede quedar en un momento a incertidumbre de no saber para dónde va. Entonces, ¿puede un hijo y una hija de Dios estar perdido estando en Cristo? Pues claro que no. Porque ya Dios pagó un precio. Cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador y Él es tu Padre, tú eres hijo, pasas a ser hijo, hija. Entonces, ¿por qué hay hijos, hijas que caminan como que si no tuvieran padres? ¿Por qué hay hijos que teniendo padres quieren caminar como que si fueran huérfanos? ¿Por qué? Si tú sabes que dependiendo de tu padre es que vas a poder caminar y pasar todas estas situaciones, ¿por qué hacerlo solo? ¿Por qué sentirte perdido o perdida cuando el que te guía, que es el Espíritu Santo, la lámpara de tus pies, te dice cuál es el camino? Tal vez es porque no estás adorando al Padre lo suficiente. Tal vez es porque no estás escuchando la voz del Padre. Tal vez es porque tal vez estás escuchando otras voces. Obviamente, al no escuchar la voz del Padre, vas a escuchar otras voces. Vas a escuchar otras voces. Y Jesús sabía esto. Mira esto. Mira esto. Lucas 5:16. Pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Pero con frecuencia Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, se retiraba a lugares solitarios y oraba. Con frecuencia, regularmente. Porque Jesús sabía que había una bulla. Jesús sabía que había una atmósfera, Jesús sabía que había un alrededor, Jesús sabía que habían personas que iban a venir a traer noticias, Jesús sabía que gente le iba a hablar, Jesús sabía que iban a venir situaciones. Es interesante que Jesús, después de hablarle a multitudes, contrario a lo que la gente piensa, bueno, el pastor termina de predicar, bueno, el domingo vamos a comer. Jesús se apartaba para estar en intimidad con el Padre. Mateo 14:23 dice: multitud subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Jesús no solo nos enseña el orar, sino que también nos enseña cómo orar. Dice, mira, te voy a enseñar cómo orar. Vivimos un tiempo en que yo creo, en que como iglesia, como cuerpo, no solamente es una persona que camina en el Espíritu. Pastor, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo se come qué, hija? Vivir en el Espíritu. ¿Es una comida? No, eso no es una comida. Eso es la forma como tú deberías de vivir tu vida. Ay, ¿cómo se hace eso, pastor? Bueno, te voy a decir cómo se hace eso, con intimidad. Intimidad, ¿qué es eso de intimidad? A ver, ¿cuántos hijos tienes tú, mija? Yo tengo 5 hijos, pastor. Así como tuviste esos 5 hijos con tu esposo, así debes hacer con Jesucristo. Él debería ser tu esposo, Él debería ser tu mejor amigo, Él debería ser tu todo. Así como te encerraste en un cuarto, espero yo, y tuviste una intimidad, o cuando tú tuviste hijos, tú estabas haciendo esto a la luz pública en el medio de la avenida principal. No, ¿verdad? Intimidad con el Padre. Dice el Señor que cuando entramos en esa intimidad, todo lo que le pidiéramos al Padre en la intimidad. ¿Y cuál intimidad? En tu habitación, te encierras donde nadie te ve, donde no hay nadie, no hay nadie, eres tú solo, tú sola. Te encierras ahí en tu cuarto y empiezas a tener esa intimidad con el Padre, con tu Creador, con tu Dios. Mira, te estoy hablando
de tu Señor, que Él es tu Señor. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú vas a ese momento de intimidad como tu Señor, es diferente que cuando vas con tu papá, con tu papi, con tu papito, el que te ama, el que te cuida, ese papá que es amoroso, que cuando el niño sale con una malcriadez se la pasa, ese papá que le enseña, ese papá que disciplina cuando tiene que disciplinar, ese papá que te da lo que no te mereces, ese papá que te ama con amor, ese papá. Lo que pasa es que la mayoría de las personas en esta tierra, la relación que han tenido con sus padres no se parece nada a eso, nada, porque los padres en lo natural somos imperfectos, nuestros padres son imperfectos, nosotros somos imperfectos, nuestros hijos serán, de alguna manera, tendrán imperfecciones como padres naturales. Por más que tú trates de ser, te vas a equivocar, pero el Padre Celestial, Dios, nunca se equivoca. Él no se equivoca, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso Jesucristo, por eso en la palabra leemos cuando el Padre nos dice, ustedes siendo padres malos, o sea, ustedes que hacen cosas buenas pero son, ¿no daría yo más a ustedes que lo que ustedes hacen? Esa es la intimidad. Y es cierto, nosotros como iglesia debemos no solamente decir, mira, esto es lo que tienes que hacer. ¿Cómo se hace? Es como decirle a un niño, está tu niño ahí. Y llegas tú y dices, hijo mío, tú deberías de tener más intimidad con el Padre. El niño tiene 8 años. Todos los amiguitos del colegio juegan jueguitos. Y tú, porque ahí es donde tú vas a encontrar tu destino profético, hijo mío. Y el niño, ¿ah? La primera pregunta es, ¿quién le regaló ese aparato? ¡Tú le regalaste el aparato! Y ese niño te ve a ti, antes de acostarte todas las noches, él está así. Pero a ti no te gusta ese, a ti te gusta el fútbol. ¡Gol! Y tú diciéndole a tu hijo que él tiene que tener más intimidad con el Padre. Porque algún día Dios lo va a usar grandemente. En serio. Bueno, déjame decirte una cosa. Pastor, usted me está diciendo que está mal que yo le haya regalado a mi niño un juguetico en diciembre. Usted sabe todo lo que me costó a mí por un año ahorrar eso, para que mi niño no se trauma, porque todos los amiguitos tienen un juguete y mi niño, yo soy el único que no tengo juguete porque soy cristiano y eso no me gusta. Hay que tener sabiduría, hay que tener entendimiento, hay que tener sabiduría de Dios. Pastor, ¿usted está en contra de que un niño pueda jugar un videojuego? No, la verdad no. La verdad no. Ahora la cuestión es qué juego estás jugando. Porque si tu niñito, tu niñita están jugando no sé qué, evil de no sé qué, el demonio no sé qué, la muerte de no sé qué, la pelea, y está todo el día en eso, sí, hay un problema ahí. Y el otro problema es que si está todo el día jugando eso, y tú le dices, para el juego, y se arma una situación, ese videojuego se le está queriendo convertir a tu hijo en un Dios. Y el peor de los casos no es ese, sino que tú le entregaste el videojuego. ¿Qué te parece? No. Tú que eres cristiano, tú que eres cristiana, tú se lo entregaste. El diablo, tenemos que entregarle o sea, ese chiste que siempre echan Juanito, ¿no? Juancito, Jaimito. Tenemos que entregarle a Jaimito tenemos que sacarlo de su destino profético. El diablo hablando con sus demonios. Entonces llega un demonio, cállese la boca, ¿no? Y levanta la mano, sí. A ver, Satanás, tengo una idea. Y el diablo dice, a ver, habla. ¿Y por qué no usamos a su papá o a su mamá? A su papá, a su mamá. ¿Sí? O por qué no usamos a la abuela, al abuelo. ¿Por qué no usamos a la tía María? O sea que la tía consiente mucho a él. La tía María. Ok, que la tía María en diciembre le regale el juego. Y ¡pum! Llega diciembre. La tía María ahorrando y le regala el juego al niño. Y los papás, ¡ay, qué cosa tan linda! Gracias. Y el niño feliz y contento.
Pero lo que tú no sabes es que lo que viene detrás de eso, lo que viene por debajo, lo que viene escondido, lo que viene así, así por el subterráneo, es algo sutil que Satanás va a venir a hacer con tu hijo, que es tan sutil que a lo mejor tú no te vas a dar cuenta, es tan sutil que tú no lo vas a entender, es tan sutil que solamente en el Espíritu, es tan sutil que solamente en oración, es tan sutil que solamente en ayuno, es tan sutil que cuando tú entiendas que la dependencia del Espíritu Santo de Dios es lo que te permite ver las cosas que nadie puede ver. Cuando tú entiendas, no, yo soy diferente y no tengo problemas con ser diferente, no tengo problemas que mis hijos sean diferentes, no tengo problemas que mi familia sea diferente. Y cuando tú entiendas, claro está, que vivimos en este mundo, pero que no somos en este mundo, el mismo Espíritu Santo de Dios te va a permitir llevar un balance, te va a permitir entender cómo manejar esta situación, porque depende del Espíritu Santo de Dios. No que si el niño, la amiguita le dijo, no que si la abuela, no que si llegó la vecina y te dijo, no, el Espíritu Santo de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando tú te sientes perdido o perdida, eso no tiene que ver con Dios, porque ya Dios pagó un precio, ya Dios te escogió, ya eres su hijo, ya eres su hija. Tiene que ver con que el que se desconecta eres tú y yo, no es el Espíritu Santo de Dios, eres tú que no estás buscando de Dios, eres tú que estás escuchando la bulla a tu alrededor, eres tú que estás muy ocupado, eres tú que tienes muchos planes, eres tú, soy yo, no es el Espíritu Santo de Dios. Ay, pastor, ¿usted qué quiere? Que yo no trabajiste todo el día en la casa orándole a Dios todo el santo día. ¿Y quién me paga la renta? Mira lo que te voy a decir. Mira lo que te voy a decir. ¿No estás orando todo el día? No. ¿Estás metido todo el día en la casa? No. ¿Estás trabajando como loco? Sí. ¿Cuánto trabajo tienes? A ver. ¿Y todavía te alcanza? ¿No será que las cosas con Dios son al revés? ¿No será a ver, pastor, explíqueme usted una cosa. Usted me está diciendo a mí que yo necesito estar todo el tiempo conectado con Dios. O sea, cuando yo estoy durmiendo, bueno, créelo o no, que tú puedes estar conectado con Dios. Dios te puede hablar en sueños. La mayoría de la gente que están conectadas con Dios, Dios les habla en sueño. Dios le habla en sueños. Dios permite que la persona tenga un sueño y le da una revelación. ¿Tú sabes cuánta gente Dios le ha dado el don de discernimiento con los sueños? Y pueden soñar y pueden entender los propósitos de Dios. Y alguien le dice, tú ves un sueño. A ver, cuéntame el sueño. Y el Señor le revela el sueño mismo. Claro que sí. Pero déjame decirte algo. Si tú antes de acostarte a dormir, te metes tremenda pizza con 3 Coca-Cola y te pones a ver una película de terror y te acuestas a dormir y tienes pesadillas, no me digas, ay, es que a mí Dios no me habla. Pero ¿cómo te va a hablar Dios así? ¿Cómo te va a hablar Dios así? Y una pregunta, ¿y tú oraste antes de acostarte? No. Ok. ¿Tú no has leído que la palabra de Dios dice que antes de acostarse nosotros debemos de examinarnos, nosotros debemos de preguntarnos cómo estuvo nuestro día, nosotros debemos de arrepentirnos de cualquier cosa que hayamos hecho que haya desagradado al Padre, a algún hermano, a una hermana? ¿No has escuchado que la palabra de Dios dice que antes de acostarte, si has tenido algo que te ha enojado, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu papá, tu mamá, tu tía, quien sea, tú debes de entregar ese enojo antes de acostarte? ¿No has escuchado que la palabra dice que si tú no haces esto, abres puerta al enemigo? ¿Y sabes dónde te va a venir a atacar el enemigo? Cuando te está. Y tú ni enterado, pero estás así. Y llega la mañana y te levantas. Tú no sabes, María, con lo que yo he soñado anoche. Una cosa horrible. ¡Horrible! A ver, cuéntame, María, ¿qué soñé? ¿Qué soñé? Ay, no. Es una cosa horrible. Yo no sé por qué. Yo resulta que estaba en un paraíso, en un lugar precioso, y de repente todo se oscureció. Y de repente cuando yo me volteo vienen un poco de animales corriendo atrás mío, yo corriendo, y ese poco de bichos horribles me querían agarrar, y yo no sabía, yo gritaba, ¡auxilio, auxilio! Y lo raro fue, ¿sabes qué fue lo raro? Lo raro fue que en el sueño se me apareció la maestra que le daba clase de gimnasia a mi niño en 2º grado.
¿Y qué edad tiene tu hija? No, mi hija tiene 20 y pico de años. ¿Hace cuándo se me fue a segundo grado? Hace como 18 años. Porque eso está raro. Y resulta que eso fue una cosa que yo no me podía parar. Yo decía, ¿cuándo? Y yo estaba consciente en el sueño. En el sueño estaba consciente que era una pesadilla, que esto se iba a... Y yo no me podía parar. Y cuando yo me paré estaba... ¿Y qué hiciste? Ay, no, salí corriendo. Bueno, te estoy llamando para contarte. Ok, vale. Mira lo que vamos a hacer para la próxima. Para la próxima, mira lo que vamos a hacer. A ver, ¿qué comiste antes de acostarte a dormir? No, es que está viendo la última película de terror que salió, ¿sabes? Yo sé que, pero hoy me comí 2 pizzas, me tomé 3 Coca-Colas, en serio. ¿Y oraste antes de acostarte? No, no oré. ¿Y en el día tuviste intimidad con el Padre? No, no oré. ¿Y cómo estuvo tu día? Bueno, bien. Bueno, que la verdad, mira, sinceramente, tuve una clase de problema con mi esposo al mediodía, una cosa horrible, horrible, horrible. ¿Sabes lo que me hizo? Otra vez me volví a me pone los platos y me los lava. Entonces ya usted me tiene harto con eso, harta me tiene ya con eso. Y no lo soporto. Y ven acá, ¿y tú te acostaste molesta con eso? Sí, molesta, no, molestísima. Y no lo perdonaste. Es que lo perdonó tantas veces y sigue, me dice, yo te prometo cuando yo termine de comer, yo te lavo los platos. Nunca los lava, jamás los lava. Y te acostaste a dormir así. Ven acá, y tú, ¿oraste antes de acostarte a dormir? No. Ok. Pastor, ¿usted qué cree? ¿Usted qué cree, pastor? ¿Qué importa lo que yo crea, mija? ¿Qué importa lo que yo crea? Yo te voy a decir lo que yo creo. Lo que yo creo es que no te has debido haber comido esas 2 pizzas. Lo que yo creo es que no has debido tomar refresco antes de acostarte. Lo que yo creo es que te has debido haber arreglado con tu esposo antes de acostarte a dormir. Lo que yo creo es que deberías llorar durante el día. Lo que yo creo es que deberías haber leído la palabra antes de verte a acostar. Lo que yo creo es que no deberías de estar viendo películas de terror. Lo que yo creo es que tú deberías, antes de acostarte, pedirle perdón a Dios por tus pecados, por las cosas que has hecho, que te has equivocado. Lo que yo creo es que deberías haber arreglado con tu esposo y deberías haber orado antes de acostarte y leyendo la palabra. Pastor, ¿te se está metiendo en mi vida? ¿Estás viendo por qué no te digo lo que yo pienso? Y entonces el hijo y la hija de Dios se sienten perdidos, perdidos, como que no tengo papá, ¿dónde está Dios? Porque a mí las cosas no me salen bien, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Claro, siempre es lo mismo si lo estás declarando. Si estás declarando que siempre es lo mismo, siempre va a ser lo mismo, porque esa lengüita que Dios te dio, eso es un arma que Dios te ha dado, que puede ir a favor de tu vida, puede ir a favor de tu destino, puede ir en contra tuya. Y si tú en tu mente metes todo eso, esos dardos de fuego, los pensamientos, la psicología dice que piensa positivo y todo se te dará. De verdad, no me digas. Y esa psicología te la sacaron. Eso no lo sacaron de la palabra de Dios, donde dice que tengas la mente alineada a la mente de Cristo, que pienses todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es digno de adoración, digno de alabar. Esa es la mente de Cristo. Jesucristo, después de estar con la multitud, se apartaba. El Hijo de Dios dependía completamente de Dios, porque Él sabía que iban a haber situaciones, Él sabía que iban a haber... ¿Tú sabes lo que te hace mantenerte conectado con el Padre? En vez de estar un paso atrás, es un paso adelante. Dios no quiere que tú estés atrasado en nada. Dios no quiere que nosotros estemos atrasados en nada. Dios no te quiere atrasado en tus cuentas, Dios no te quiere atrasado en entender cómo van tus hijos en el colegio, Dios no te quiere atrasado en las cosas que tienes que hacer con tu matrimonio. Dios no quiere que tu esposo llegue, si tu aniversario de boda es el 23, que tú te aparezcas el 27. Mi amor, feliz aniversario. Y la esposa como una leona. Sí, ahora es que vienes a decir feliz aniversario, ¿no? Feliz aniversario. El aniversario nosotros fue hace 3 días. Dios no te quiere atrasado. Si Dios nos llama a ser planificados, Dios nos llama a tener disciplina. Dice que el que no disciplina su alma menosprecia su propia alma. Dios quiere que estés adelantado. Jesús entendía todas las cosas. Jesús iba un paso más que un paso adelantado. Jesús iba caminando por un lugar y estaba predicando y veía el fariseo y estaba hablando y él ya sabía lo que él tenía en su corazón y le decía, mira tú, lo que tú estás pensando es esto. ¿Qué te parece? Mira esto. Mateo 14, 23. Después de despedir a la multitud, ¿qué hace Jesús? Mira esto. Despedida la multitud, subió al monte a orar, a apartarse, y cuando llegó la noche estaba ahí solo.
y ya la barca estaba en medio del mar. La barca estaba en el medio del mar, azotado por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús viene caminando a la cuarta vigilia de la noche. Esto es bien tarde en la noche, caminando en el medio del mar, caminando. Jesús se aparta y se va a orar y regresa caminando cuando esta gente está montada en una barca azotada por las olas. Y mira a los discípulos. Y los discípulos, en vez de contentarse, mira esto. Esto es como la mujer esta que se acuesta a dormir con esa pesadilla. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Y dieron voces de miedo. Y dieron voces de miedo. Escucha, el miedo es un espíritu. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo de Dios, cuántas veces la palabra de Dios te dice, no temas, no temas? ¿Y por qué a veces un hijo, una hija de Dios anda con tantos miedos? ¿Por qué tantas veces anda con tanto temor? Porque no está conectado con el Espíritu Santo de Dios, porque no se mantiene en oración, porque no se mantiene en la adoración, porque no se mantiene conectado con la palabra de Dios. Esa es la razón. Mientras más tú te mantengas conectado con Dios, créemelo, eso es como una cosa que aplasta el miedo. Y si un miedo se te atraviesa, un espíritu de miedo viene con cualquier cosa, mientras más conectado tú estés con el Señor, más fuerza vas a tener de decirle, hey, echa para allá, miedo, tú a mí no me vengas a tocar, tú estás muy equivocado, echa para allá. La oración es imprescindible en la vida de un cristiano. Y cuando se predica de oración, usted lo puede ver, usted vea lo que sea, un pastor predicando de oración, la gente, bueno, hoy vamos a orar de la importancia de la oración, y la gente, ¿pero qué es esto? Si acabamos de empezar. ¿Saben por qué? Porque hay una resistencia para que tú no ores. Hay una resistencia de parte del infierno, del mismo infierno, para que tú y yo no oremos. La misma resistencia que tenía Jesús. Por eso Jesús no se tomaba el chance. Por eso Jesús no se desconectó del Padre. Pastor, pero es que yo no entiendo cómo uno se mantiene todo el tiempo en oración. Yo no sé qué alguien puede hacer. Es que todo el tiempo en oración, créelo, es cuando te estás bañando, estás pensando en el Padre. Es cuando estás trabajando. Es cuando estás durmiendo, te acuestas a dormir, entregas tus sueños al Señor. Es cuando estás comiendo y le das gracias a Dios y dices, qué comida tan rica. Señor, estos alimentos hacen bien a mi cuerpo. Y empiezas a bendecir a la persona que los hizo. Empiezas a mirar el lugar donde tú estás comiendo. Estar en oración es cuando vas en tu carro y vas escuchando una adoración y empiezas a orar y estás pendiente y el Señor te habla, ves un pajarito y Dios te habla, ves un carro que tiene una calcomanía y Dios te habla, ves una señal en la vía y Dios te habla. Es el estar conectado, es el estar atento, es el estar pendiente. La mayoría de la gente no está pendiente, la mayoría de la gente lo que está es distraída, la mayoría de la gente está en la bobada, la mayoría de la gente está mirando cosas que no tiene que estar viendo. La mayoría de la gente puede resolver la mayor parte de sus situaciones solamente haciendo un ajuste en su vida espiritual. Ahí es donde está la respuesta. Tu respuesta está en meterte en la intimidad con el Padre. Tu respuesta está en dejar de estar escuchando otras voces. Tu respuesta es que tienes que entender que el enemigo te va a querer venir a poner miedo. El enemigo te va a querer traer malas noticias. Y ya te tengo una noticia, que no hay mala noticia que sobrepase la buena noticia de que cualquier noticia mala que a ti te vengan a dar, Cristo ya pagó un precio por esa noticia. Sea enfermedad, sea finanzas, sea salud, sea tu familia, sea lo que sea. Él ya pagó un precio. Él pagó un precio por tu vida, por mi vida, por nuestra sanidad, por nuestra libertad, todo tipo de libertad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Toda situación que tú tienes ahorita, lo que necesitas es conocer la verdad para que esa verdad te haga libre. Y eso solamente lo vas a poder hacer teniendo intimidad con el Padre. Qué tristeza, hijo, hija de Dios, caminando como que si estuvieran perdidos. Tú no has visto una escena, Dios nos libre, cuando un papá y una mamá van con sus hijos, llega uno de los niños en el medio de una tienda, un lugar, y se le pierden. Qué tristeza, un hijo, una niña, un niño caminando con padres como que si estuvieran huérfanos. Escúchame lo que te voy a decir, tú no eres ningún huérfano. Si tú estás viendo esto, si tú eres hijo de Dios, si tú le has entregado tu vida al Señor,
Deja de caminar como un huérfano. Deja de caminar como que si estuvieras perdido. ¿Sabes qué? Busca del Padre. Sin el Padre, escucha bien, si tú no tienes intimidad con el Espíritu Santo de Dios, Él es el que es guía para tu camino. Él es la lámpara. Es como que si estuvieras de noche y tuvieras una lámpara y yo te suelto en el medio de una selva y te doy una lámpara y tú quieres apagar la lámpara. Y apagas la lámpara y empiezas a caminar de noche oscuro que no se ve nada sin tener una lámpara. Dios ya te dio esa lámpara para que camines en el medio de la oscuridad sin problema, para que camines en el medio de cualquier situación sin temor, para que tú camines y digas, no importa, pase lo que pase, yo sigo para adelante. Es que no estás perdido. Lo que pasa es que estás distraído, no estás dedicándole tiempo al Padre, no estás orando lo suficiente, no estás adorando al Padre lo suficiente, no estás leyendo la palabra lo suficiente. Mira, tú ponte a leer la palabra, levántate en la mañana, en la noche antes de acostarte, cambia la pizza esa y las 2 botellas de Coca-Cola y lo que tú estés viendo antes de acostarte y cámbialo por la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios empiece a renovar tu mente. Deja que sea la última palabra antes de acostarte que venga del Padre, no la última noticia. Mataron a no sé quién, y te acuestas a dormir con eso en tu mente. Escucha, lo que entra por tu oído es lo que va a alimentar esto que está aquí, tu mente, y la mente es lo que te va a hacer hablar. Y esto no es psicología, y no es que tenga nada en contra de la psicología ni los psicólogos. Ahora sí te digo una cosa, cuando la psicología se quiere poner por encima de esto que es la palabra de Dios, hasta ahí llegamos. Olvídate de eso, olvídate de eso, olvídate de eso. Hay situaciones que se pueden resolver en lo natural, pero hay situaciones que no se pueden resolver en lo natural, que solamente se pueden resolver en el espíritu, porque son espirituales. Cuando tú entiendas que tú tienes una lucha, cuando tú entiendas que hay fuerzas del enemigo queriendo que tú no ores, Jesús entendía esto. Jesús entendía, yo no puedo perderme, yo necesito depender del Padre. Y este es el mensaje: sin ti estoy perdido. ¿Sin quién? Sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo, sin la dirección de Dios, sin la intimidad con el Padre, sin leer su palabra, sin adorar, sin orar. Si tú cada vez que vas a adorar, tú tienes problemas para adorar, hay algo. Pues a veces uno quiere venir como una culpabilidad, quiere venir como una... Y a veces lo que no entendemos es que no... ¿Te has puesto a pensar que es una fuerza? ¿Te has puesto a pensar que es una resistencia? ¿Te has puesto a pensar que hay oraciones que son contestadas desde el mismo momento en que oras? Oras y ya la oración es contestada, pero desde ese mismo momento que es contestada de parte del cielo, desde ese mismo exacto momento hay una resistencia desde las tinieblas, hay una resistencia desde el infierno. Igual, paralelo, se te contesta y te dice, resista desde el mismo momento. Y a veces tú y yo estamos pensando, ay, esto no se va a dar, es por esto. Y si te metes en las cosas del espíritu y entiendes el mundo espiritual, vas a entender, no, lo que hay detrás de esto son demonios, lo que hay detrás de esto son potestades, lo que hay detrás de esto son gobernadores de maldad que están viniendo en contra de mi vida, en contra de mi familia. Legiones. Y tú pensando que no, que es que, mira, yo cada vez que orar siento me da como un fastidio. Yo no sé. Yo quiero orar y me paro. Es que la hora que se me da un bostezo, me da un sueño y siempre que no termino orando, termino haciendo otra cosa. Eso es para que abras tus ojos, eso te tiene que decir algo. Si esto fuera tan fácil como todo el mundo lo pinta, todo el mundo lo haría. Hay una resistencia, porque Satanás sabe que cuando un hijo y una hija de Dios ora y oran con fe, es más, te voy a decir algo. Tú que me estás, mira, si tú eres papá, si tú eres mamá, ustedes que tienen hijos, pidámosle a Dios, oremos que nuestros hijos se casen con hombres y mujeres de oración. Amén. De oración. ¿Tú sabes lo que es un hombre y una mujer que no ora? Un hombre y una mujer que están perdidos, vulnerables. El hombre que no ora, la mujer que no ora, está vulnerable a la tentación, está vulnerable a los problemas, está vulnerable a las situaciones contradictorias que no hay manera. Es que está vulnerable. Es como soltar a una persona en el medio de un tiroteo en la calle. En el medio de una guerra, 2 ejércitos disparados y tú lo sueltas en el medio. Bueno, está vulnerable que le den un tiro y lo maten. Vulnerable. Lo que no te hace orar es resistencia que viene del infierno.
tiene que ver con la intimidad del Padre y tiene que ver con lo que tú tienes que hacer. Pero también tienes que entender que hay fuerzas demoníacas que no quieren que tú ores. ¿Sabes por qué? Porque si tú oras con fe, si tú oras creyendo, si tú oras constantemente, si tú prevaleces en la fe, si tú te mantienes en la oración, ¿sabes qué va a pasar? Va a haber algo que va a ocurrir en el mundo espiritual a tu favor. Y el enemigo, el Satanás, sabe eso. Por eso es que no quiere que los hijos y las hijas de Dios oren. Esa es la forma de acabar, porque él sabe que cuando un hijo o una hija de Dios no ora, es como si fuera una brújula, pero como que la brújula estuviera perdida. Es como que no sabe para dónde va, no sabe cuál es su norte, no sabe cuál es el sur, no sabe para dónde va. ¡Qué tristeza! Mira qué interesante que Jesucristo es como que él ya sabía lo que iba a pasar. Qué interesante que tú te das cuenta que cada vez que Jesucristo tiene una situación, Él se aparta con el Padre. Él sabe que va a ir a la cruz y se aparta con el Padre. Es como que no has entendido que cuando te metes a orar, es del pastor. ¿Y cómo se tiene discernimiento? ¿Sabes cómo? Orando, el discernimiento. El Señor te empieza a mostrar la palabra de Dios. Pastor, eso no nada más para los ungidos. Es que una cosa es que si tú eres un hijo, una hija de Dios, ya tú has sido ungido. Tú tienes un llamado, yo tengo el mío, pero tú ya has sido ungido, has sido ungida, eres una hija, un hijo de Dios. El discernimiento, pastor, el discernimiento te lo va a dar la intimidad te va a dar el discernimiento. Dejemos de caminar como si estuviéramos perdidos siendo hijos e hijas de Dios. La respuesta está ahí en la intimidad, en la oración, en la adoración. ¿Con qué frecuencia tú oras? ¿Con qué frecuencia tú pasas tiempo de adoración con el Padre? ¿Qué se necesita para poder hacer esto? Lo primero, Jesucristo nos dijo, sean mansos y humildes. ¿Tú sabes por qué mucha gente no puede orar? Porque no son mansos, no son humildes. ¿Tú sabes por qué mucha gente no puede pasar tiempo en la adoración? Porque no son mansos y no son humildes. Las personas orgullosas, activas, las personas... es difícil una persona que sea activa, orgullosa, que va a entrar en la intimidad de su recámara, a tener intimidad con el Padre. La mayoría de la gente que no ora es porque piensa y no necesita oración. ¿Cómo vas a resolver un proceso si no lo entiendes? Gente que quiere brincarse los procesos. Gente que no quiere pasar por los procesos. Cuando Dios mismo ha creado todo en un orden. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Vas a ver que todo tiene un orden, vas a ver que hay procesos. ¿Por qué Dios no hizo el mundo en un solo día? ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué Cristo tiene que regresar a la tierra? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Es Jesús realmente? ¿Es Cristo? ¿Es el Padre? ¿Es Dios? O tal vez tú tienes que entender y decir, ¿será que yo tengo que desentronar algo que en mi vida está interponiéndose entre Dios y yo? ¿Qué significa adorar? A veces la gente cree que adorar es solamente cantar. Tú sabes cómo tú adoras a Dios con tu vida. A veces la mejor manera que tenemos para enseñar a nuestros hijos, el caminar con el Señor, es que ellos nos vean a nosotros. Si la palabra dice que así como le enseñas al hijo, así va a ser cuando sea de adulto. Cuidado, padres, con lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, con lo que están viendo. Siéntate, haz un inventario, conoce el estado de tu oveja, pregúntale, a ver, hijo mío, hija mía, a ver, cuéntame. ¿Cómo tú me ves a mí cuando esto? A lo mejor tú constantemente estás abrazando a tus hijos y le preguntas a tus hijos y llega tu hijo y dice, papá, tú a mí nunca me abrazas. Pero si te abrazo todos los días. Mira lo que pasa en Juan 9:3. Jesús respondió acerca de un ciego que los discípulos vienen y le cuestionan, le preguntan, Señor, ¿por qué este hombre está ciego? ¿Qué hizo mal? ¿Qué hizo él? ¿Será que una maldición? ¿Será que es porque pecó su familia? Y Jesús le responde y le dijo así,
Ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Hay situaciones en tu vida que tú dices, estoy pasando por esto, porque pasó esto, pasó aquello. Y también has entendido que hay un momento de esa situación que Dios ha permitido para que se manifieste el poder de Dios en tu vida. El poder de Dios en tu vida. Dejemos de andar sin rumbo. Cada vez que Jesús encontró una situación, antes de increíble él oraba. Es como que estaba preparado. La oración te prepara, la oración te empodera, la oración cuando oras. ¿Y saben qué? Muchos cristianos que son llenos del Espíritu Santo han sido bautizados del Espíritu. Si una persona me está mirando y nunca ha sido bautizada del Espíritu, hay personas que no creen en el bautizo del Espíritu Santo. Pero si tú eres un hijo de una hija de Dios y has sido bautizado en el Espíritu, ¿por qué no oras en lenguas? Si ese es el lenguaje del cielo. Si está claro que cuando tú oras en lengua edificas tu propia alma, es para edificación. Si está claro que cuando oras en lengua nadie puede entenderte, a veces que tú mismo estás entendiendo lo que estás orando es entre tú y el Padre, y Satanás no puede entender lo que estás orando. Hay respuestas, un tesoro que solamente tenemos que escudriñar. Mira cómo termina esto. Con esto voy a terminar. Y la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. O sea, imagínate tú que esta barca representa una situación que tú estés teniendo. Una mala noticia, una situación con un familiar, puede ser la finanza, la salud, un diagnóstico, lo que sea. Lo que sea. Y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. O sea, imagínate, Dios te manda la ayuda y que tú veas un fantasma. Viene el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, y en vez de ver al Hijo de Dios, ves un fantasma. Que no te pase eso a ti y a mí. Que en el medio de la barca, en el medio de una situación, tú estás viendo la respuesta y creas que es un fantasma. Y dieron voces de miedo. El miedo es un espíritu que paraliza. El miedo es un espíritu que paraliza. El miedo es un espíritu que no te deja moverte. El miedo es un espíritu. Es un espíritu, por eso se dice no temas, no temas, no temas, no temas. ¿Y cómo no se teme? Teniendo fe. ¿Cómo no se teme? Creyendo en Dios. ¿Cómo no se teme? ¿Cómo no se teme? Moviéndonos en fe. Tened ánimo. Miren, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas, no temas. Hoy el Señor te dice, yo soy tu respuesta, yo soy lo que tú necesitas, no temas. No temas, no tienes que estar perdido, ya yo te busqué, ya yo pagué un precio, ya yo te cargué, ya yo te llevo conmigo, no temas. Pero escúchame, ten intimidad conmigo, búscame, adórame, ora, pídeme, ámame, ponme primero en tu vida. Eso te dice el Señor. Si tal vez hay alguien que nunca jamás le ha entregado su vida a Cristo, este mensaje es para alguien que ha conocido a Cristo. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, déjame decirte que probablemente ya sabes, ya te sientes que estás perdido. La única forma en que tú vas a encontrar el camino en tu vida, la única forma que vas a, como dice la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, la luz que te va a hacer llevar el camino por donde tú vas, es el Espíritu Santo de Dios. Y eso solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, esto es una invitación para que sepas que hay una respuesta para tu vida. Que si tú murieras ahora mismo, la pregunta sería, ¿a dónde tú te vas? También dices, no tengo ni idea a dónde voy. Tal vez entiendes que hay un cielo, que hay un infierno, pero no tienes ni idea.
La respuesta es que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente a través del Padre se llega a mí. Es solamente a través de Cristo. Así que te hago una invitación para que le abras tu corazón hoy al Hijo de Dios y lo recibas en tu vida, y que Él sea el que cambie tu vida, que Él venga a ser la brújula de tu vida, Él venga a ser tu guía, Él venga a ser todo en tu vida. Entendiendo que por amor Él murió por ti y por mí en la cruz para pagar por tus pecados. Repite ahora mismo: en el nombre de Cristo Jesús, yo hoy te abro, Señor, mi corazón. Yo reconozco que eres el Hijo de Dios. Yo reconozco que he fallado, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy perdido sin ti. Reconozco que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Yo hoy te acepto en mi corazón. Te abro mi corazón para que tú seas mi Dios, seas mi Rey y seas mi Padre. Y me guíes hasta mis últimos días, para que cuando mis ojos se cierren, yo me pueda encontrar de vuelta contigo en la eternidad. En el nombre del Padre hemos orado, en el nombre del Hijo Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén.